Bienvenidos al curso para examen de ingreso a la universidad brindado por el Instituto de Cómputo Aplicado en Ciencias. En este curso vamos a revisar el temario de biología, el tema 1, teoría celular, y los subtemas, descubrimiento de las células, formulación y postulado de la teoría celular. Este temario está basado en la guía brindada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a revisar preguntas modelo y vamos a dar algunas explicaciones breves. Para un curso más completo, favor de contactarnos en las redes sociales. En el tema 1, descubrimiento de las células, vamos a encontrar una pregunta a lo máximo, donde nos van a evaluar sobre el conocimiento de las principales aportaciones de los científicos que llevaron al desarrollo de la teoría celular. Entonces es importante que hagamos un repaso histórico de estos científicos. Dice esta pregunta: científico que reconoce el núcleo celular. Tenemos Robert Brown. Robert Brown se hizo famoso por describir el movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio entre las moléculas donde sufren colisiones y tienen rebotes elásticos, que fue posteriormente explicado por Albert Einstein. Sin embargo, Robert Brown describió este movimiento con partículas de polen en una suspensión y se lo atribuyó a la fuerza vital que tienen los seres vivos. También Robert Brown hizo tinciones en microscopía y observó que en la parte central de las células se presentaba un cuerpo más denso, más teñido, al cual llamó el núcleo. Anton van Leeuwenhoek, él no era un científico, él era un tallador de vidrios, porque utilizaba estos vidrios o lupas para observar la calidad de las telas que él comerciaba. Construyó microscopios simples y llegó a observar una gran cantidad de muestras como sangre, agua estancada, orina, piel, y en ellas describió la presencia de pequeños animáculos con vida propia y movimiento. Reportó estos descubrimientos en unas cartas a las sociedades científicas. Sin embargo, él no explicó cómo llegaba a construir sus microscopios, ni tampoco aceptó prestar uno a otros científicos para que comprobaran sus observaciones. Como él era un comerciante, pues se dedicaba a cobrar porque la gente fuera a su lugar de trabajo a observar los animáculos que él describía. Robert Hooke, él era un físico, pero también construyó el primer microscopio compuesto, antes que Anton van Leeuwenhoek. Él observó fragmentos de corcho o pared celular de plantas y vio que había pequeños huecos a manera de un panal de abejas, como el que vemos aquí en la imagen. Estos huecos o celdillas lo llevaron a acuñar el término de célula. Entonces es muy importante recordar que Robert Hooke acuña el término de célula. H. Durtochet fue un científico que incursionó en varios campos. Él describió la ósmosis, o el paso de agua a través de una membrana semipermeable, la respiración celular, hizo aportaciones en embriología, estudió el funcionamiento de las cuerdas vocales, y en el ámbito de la célula, él observó muestras de tejido vegetal y describió que todas las plantas que él observaba pues estaban formadas de células. Entonces él contribuyó al planteamiento de la teoría celular anatómica, que nos dice que todos los seres vivos están formados de células. Entonces, de estos científicos, el que hizo el aporte sobre el núcleo, pues viene siendo Robert Brown. Esta otra pregunta: científico que demuestra el carácter universal de la teoría celular al mostrar la naturaleza celular del sistema nervioso. Ya se había establecido que los animales y las plantas estaban formados de células. Entonces se había generalizado que la célula era la unidad fundamental de la vida. Sin embargo, había un tejido que escapaba a esta generalización y era el sistema nervioso, debido a que cuando se observaba al microscopio no se podía localizar la estructura de una célula. Se observaban filamentos, se observaba una estructura amorfa a celular. Entonces esta pregunta nos dice: ¿quién fue el científico que demostró que el cerebro también está formado por células? Tenemos a Dedut. Dedut es un científico ganador del premio Nobel, es más reciente. Él describió los lisosomas y su función.
Recordemos que los lisosomas son organelos celulares que contienen enzimas hidrolíticas y participan en la degradación de cuerpos que son fagocitados, endocitados o también en los autofagolisosomas para la degradación de organelos que están viejos o que están dañados. Aquí en esta imagen tenemos una pared celular que está absorbiendo una bacteria, podríamos decir. ¿Vale? Entonces se hace la endocitosis, fagocitosis, y la bacteria queda atrapada en el fagosoma. Después viene el lisosoma primario, que contiene las enzimas hidrolíticas, se fusiona con el fagosoma y forma un fagolisosoma o lisosoma secundario. Se desintegra o se digiere la bacteria y después puede ser utilizada para la síntesis de proteínas o puede ser excretada. Después tenemos a Ramón y Cajal, él es un científico español, también ganador del premio Nobel. Ramón y Cajal, aparte de sus estudios en anatomía, en microscopía, tenía una pasión que era la fotografía. Entonces él utilizó sus conocimientos de fotografía para hacer tinciones del sistema nervioso central utilizando plata. Con esas tinciones él pudo describir la estructura de las células que forman el cerebro, las neuronas, y escribió más de una docena de neuronas y esto lo llevó a ganar el premio Nobel. Entonces, él fue quien demostró que el sistema nervioso central también está formado por células. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta viene siendo Ramón y Cajal. Robert Brown, como ya mencionamos, describió el movimiento browniano e identifica el núcleo. August Weismann fue un científico que establece cómo se lleva a cabo la herencia de información entre una célula progenitora y sus descendientes. Él decía que en el núcleo existía alguna estructura que llevaba esta información, lo que ahora nosotros conocemos como el ADN. Sin embargo, en ese tiempo, pues todavía no se tenía datos sobre la existencia del ácido desoxirribonucleico. Entonces él llamó a esta sustancia plasma germinal y su teoría se conoce como el plasma germinal. Esta otra pregunta, igual del tema del descubrimiento de las células, nos dice, plantea que una célula solo puede surgir de otra preexistente al estudiar la división celular. Este es el tercer postulado o postulado del origen, que nos dice que una célula solamente surge de otra célula viva. Tenemos aquí a Matthias Leiden, él era un botánico, estudió muestras de plantas al microscopio y participó en generalizar que todas las plantas están formadas por células. También hizo estudios sobre los nidarios y su reproducción celular. Theodor Schwann era un zoólogo, al igual que Leiden, observó muestras, pero esta vez de animales, y participó en generalizar que todos los animales están formados por células. Robert Virchow, él era un científico que estudió la división celular. Observó que una célula sufría un proceso de división en la cual se empezaba a separar lentamente y se formaba una estrangulación en medio y al final daba origen a dos células hijas de menor tamaño, lo que ahora nosotros conocemos como el proceso de mitosis o meiosis. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta viene siendo Robert Virchow. Purkinje fue un científico que estableció que la célula tenía un líquido coloidal donde estaban flotando organelos o diferentes estructuras, que es lo que nosotros conocemos como citoplasma, pero él le llamaba protoplasma. Entonces establece la existencia del protoplasma. Les dejo aquí esta línea del tiempo donde tenemos a los principales científicos que aportaron algo en el descubrimiento de las células. ¿Vale? Viene la fecha y su aporte principal. Les voy a dejar esta infografía en un link para que la puedan descargar después.